Aquí lo que mencionaba André es muy importante. Si nosotros tenemos el recurso de hacer una ATACAR, que es una tomografía de alta resolución, el diagnóstico sería mucho más fácil hacerlo. Desgraciadamente aquí no hay TACAR en nuestro medio. Sí tenemos tomografía axial computarizada, pero no es de alta resolución, entonces el diagnóstico como que se nos va de la mano. Pero con el simple hecho de ver una imagen en panal de abeja y con el cuadro clínico del paciente, con eso podemos hacer el diagnóstico de una fibrosis pulmonar. Si tuviéramos la posibilidad de hacer la biopsia, sería mucho mejor. El problema es que en nuestro medio, para que tomen una biopsia hay que hacerlo por broncoscopía. El lavado igual, lavado bronquial igual por broncoscopía. Para poder hacer eso, necesitan meter al paciente a un proceso invasivo de broncoscopía. Desgraciadamente aquí en Chetumal, por ejemplo, no tenemos ningún neumólogo que lo pueda hacer. No, para neumólogos tendrían que ir hasta Ciudad de México, porque en Cancún me parece que solamente hay uno y en Mérida creo que hay como 2 neumólogos. Entonces es importante que el neumólogo pueda hacer la broncoscopía y tomar la biopsia. Entonces el diagnóstico como que estamos un poco limitados en cuanto a diagnóstico, por lo cual le digo que el diagnóstico en nuestro medio es clínico y radiológico. Si con una TACAR, una biopsia, excelente el diagnóstico, pero bueno, para el conocimiento está muy bien. ¿Seguimos? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de evolución debe de tener nuestro paciente para que salgan las bronquiectasias de tracción? O sea, no, Bronquiectasias. ajá, sí, no creo que aparezcan, pues si el paciente le acaba de dar fibrosis, o sí. No, no porque las bronquiectasias realmente es una patología que es complicación de la fibrosis, pero no siempre, porque la bronquiectasis puede ser idiopática, puede ser genética, o sea, puede ser por herencia. Pero la bronquiectasia realmente, como su nombre lo dice, son neoformaciones que ya se encuentran dentro del pulmón, a lo mejor son de nacimiento, que en el estado adulto ya van a complicarse con problemas sangrantes, hay hemorragia o hay producción de material purulento. Pero realmente bronquiectasias como tal, que sea una complicación directa de la fibrosis, pues no es. ¿Que el panal de abeja? Ese sí. El penal de abeja es más que nada por el proceso inflamatorio que se produce, la pared muy gruesa que va a separar en fragmentos lo que es el intersticio. El penal de abeja se va a presentar desde el momento que el paciente empieza a tener síntomas de dificultad respiratoria. Desde el momento que él empiece ya con cuadros repetitivos de exacerbaciones respiratorias y esté ingresando al hospital, le toman una placa, desde la placa radiográfica pueden ver la imagen del penal de abeja. Entonces, esto se va a presentar desde el principio, desde que empiece el paciente con los síntomas. Ok, gracias. No, ¿qué es el new? Porque veo ¿Sí? que siempre está como el new. Siempre está como que no haya patrón específico de new, pero no alcanzo a escuchar qué es. Neumonía intersticial usual. Ok, Ajá. gracias. Ok, seguimos entonces. Okay. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, bueno, pues como es una enfermedad que pertenece a lo que es la neumonía intersticial idiopática, pues por eso es que el diagnóstico diferencial va a ser muy importante en estos casos. Se puede estar sospechando de otras enfermedades que no son confirmatorios aún. Por ejemplo, si las características de la tomografía y la biopsia no funcionaron, pues como les había mencionado, se va a utilizar lo que es el lavado bronquioalveolar. Y si hay posibilidad de que se esté afectando un tejido conjuntivo, este va a ser debido a otras enfermedades que están causando la neumonía intersticial en el paciente. Puede ser enfermedades sistémicas, como es la artritis reumatoide o lo que es la esclerosis sistémica. También puede ser debida a lo que son las toxicidades por los fármacos, o que sea una neumonitis por hipersensibilidad, o bien el que les había mencionado, que es la neumonía intersticial no específica.
Como ven, ya se dan cuenta de que la neumonía intersticial no siempre va a ser solo de la fibrosis pulmonar idiopática, también puede ser debida a otras enfermedades. Y en estos casos, como hoy en día, la nueva enfermedad, lo que es el COVID, también puede estar presentando lo que es una neumonía intersticial, solo que ya, pues, ya es propio del pulmón. Bueno, en cuanto a la exacerbación aguda, este va a tener sus propios criterios. Esto se refiere a un deterioro progresivo que va a estar presentando el paciente y que se va a convertir en ya un daño pulmonar agudo o una insuficiencia respiratoria. En su incidencia va a ser de 14% cada año o de 21% cada 3 años. Pacientes que lo van a presentar, lo presentan mayormente en tiempos de invierno o primavera, debido a que puede exacerbarlo otras infecciones virales, ¿no? Como en estos tiempos ya sabemos que es el tiempo de lo que es la gripe y pues no, a veces el paciente en estos casos como tiene una fibrosis idiopática puede estar presentando también estas infecciones virales. Los signos que no siempre van a ser principales es la disnea, la taquipnea y la cianosis. El pronóstico se presenta en un 90%, que el paciente va a requerir lo que es el uso de un mecánico, una BPP, y a que lo use a corto plazo solo se va a dar en un 50%. Estos son los criterios de lo que es la exacerbación aguda, que tenga un empeoramiento agudo de disnea mayor a un mes, que tenga cambios de vidrio despulido y consolidación en la tomografía, como les mostré en la primera imagen. Es una imagen que vuelvo a repetir. Y lo que es la presencia de panal de abeja y en los sitios donde se presentan estas características. Y también hay que descartar otras causas que pueden estar causando el empeoramiento, como es una infección, una insuficiencia cardíaca o bien una tromboembolia. Esta enfermedad, cuando se acompaña de otras enfermedades, puede alterar lo que es el pronóstico del paciente. Como les había dicho, un paciente puede variar de 6 meses, a veces hasta una década, o de 6 meses hasta los 6 años. Por ejemplo, si un paciente tiene enfisema pulmonar y fibrosis pulmonar idiopática, pues este va a causar que el paciente su supervivencia sea afectada. Peor si es una paciente que pues un paciente fumador que esté consumiendo más de 30 paquetes de cigarros al año, este presenta un mayor riesgo. Las clínicas que vamos a encontrar es disnea, enfisema en lo que son los lóbulos superiores, fibrosis en lo que son los lóbulos inferiores y alteración de lo que es el intercambio gaseoso. La otra enfermedad es la hipertensión pulmonar. Si la persona ya sabe que presenta una fibrosis pulmonar idiopática y de repente pues sale a caminar, ¿no? Y dice que a los 6 minutos su caminata se reduce, ¿no? Eso ya podemos sospechar de que el paciente puede estar presentando lo que es una hipertensión pulmonar. Si presenta una hipertensión grave que sea mayor o igual a 75 milímetros de mercurio, este se puede asociar a una mortalidad del 95%. Lo que va a incluir es una vasoconstricción arterial del pulmón, acompañada de hipoxia, daño, lo que es daño estructural con lecho vascular disminuida y la progresión de las lesiones en el pulmón debido a la inflamación que se presenta. La otra enfermedad es el cáncer pulmonar. Una persona que consume mayor de 20 a 30 paquetes de tabaco al año, pues se va a desarrollar lo que es el cáncer pulmonar, 7 veces más en el paciente a comparado del paciente pues que no es fumador. Un paciente que presente cáncer y FPI, pues esos siempre van a estar compartiendo casi el mismo factor de riesgo, porque son muy similares. Y esto va a estar acompañado de que el paciente tenga una apoptosis retardada de lo que son las células epiteliales
la comunicación celular va a estar disminuida y las expresiones del mensaje de RNA van a ser alterados. Otras comorbilidades, como por ejemplo la enfermedad del reflujo gastroesofágico, este va a ser acompañado de una disfunción del esfínter esofágico inferior. Por eso es que puede causar un empeoramiento en el paciente. En especial en pacientes que también otra vez son fumadores, que puede causar que produzca una relajación de lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y aumentar lo que es la presión intratorácica y puede reducir lo que es la elasticidad pulmonar. Esto se presenta de un 35 al 94% en los pacientes. Un paciente que tenga síndrome de apnea y hipopnea del sueño, obesidad, un paciente que sea obeso va a presentar lo que es va a estar afectado lo que es el ciclo del sueño, como también va a estar acompañado de taquipnea y hipoxia, ¿no? Entonces, esas personas pueden causar que desarrollen lo que son enfermedades del corazón y pues va a empeorar lo que es su pronóstico junto con la FPI. Y pues pacientes que están acompañados de lo que es esta enfermedad, más otras enfermedades, pueden presentar lo que es la ansiedad y depresión, y esto causar que estos pacientes pues suspendan lo que es el tratamiento, ¿no? Y sabemos que pues si el paciente no está tomando sus medicamentos a como debe ser, ¿no? Entonces su pronóstico se empeora. Esas son una de las enfermedades pues, que encontré. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que lo que es la FDA y la COFEPRIS de México mencionaron en el artículo donde leí que las únicas dos medicamentos que están permitidos para lo que es la FPI es la perfenidona y lo que es la nintedanib. La pirfenidona es un medicamento que es un antiinflamatorio, un antioxidante y lo que es un antagonista del factor de crecimiento transformante B1 y es un antifibrótico. Se va a administrar cápsulas de 267 miligramos 3 veces al día. Del día 1 al día 7 es una cápsula 3 veces al día. Del día 8 al día 14 son 2 cápsulas 3 veces al día y a partir de los 15 días son 3 cápsulas 3 veces al día. Es como se dan cuenta, van disminuyendo lo que son el número de cápsulas por día. No les averigüé por cuánto tiempo, pero cuando lo averigüe se los voy a mandar en el grupo. El nintedanib, inhibe lo que son las quinases del receptor de factor de crecimiento, que es derivado de las plaquetas. También inhibe lo que es el crecimiento vascular endotelial. Esto evita lo que es el engrosamiento del vaso. Y inhibe lo que es el factor de crecimiento de los fibroblastos. Esta únicamente se va a administrar de 150 miligramos 2 veces al día. Ahorita el tratamiento de elección siempre va a ser lo que es el trasplante pulmonar. Sin embargo, mencionaba que si es una paciente, bueno, funciona para los pacientes que pues si solo tenía un pronóstico de vivir al primer año, si esta paciente hace un trasplante de pulmón, este va a incrementar a que viva hasta los 5 años. No es mucho, pero hasta los 5 años. Y mencionaba la literatura que trabaja de un 50 a 60%. En cuanto al tratamiento no farmacológico, lo primero es educar al paciente. Decir al paciente que es importante suspender el tabaco. Como les había mencionado, va a estar provocando lo que son microinjurias en lo que es el epitelio del pulmón. Ayudar al paciente con suplemento con oxígeno, ¿no? Esto para disminuir disminuir las probabilidades de que el paciente llegue a presentar una exacerbación aguda. El otro es la rehabilitación, ¿no? Hay muchos programas, por ejemplo, intervenciones nutricionales,
ejercicios de flexibilidad y de fuerza y otras charlas educativas. Pero mencionaba de que son programas muy caros, entonces el médico se tiene que adaptar con lo que el paciente ¿no? Por ejemplo, que solo con un simple ejercicio que él haga al día y que al momento del ejercicio use oxígeno, ¿no? Con eso ayuda a que el paciente mejore su supervivencia y su calidad de vida. Y el último que le había mencionado pues, es el trasplante de pulmonar, ¿no? Que incrementa hasta los 5 años de un 50-60%. En cuanto al pronóstico, pues tenemos lo que es la escala de GAP. GAP, ¿por qué? Porque dice que el AG representa el género, sea mujer o hombre. Siendo hombre ya presentas un punto. Si es la A, es age, que es edad. Paciente que tenga mayor de 65 años, que presenta 2 puntos. Y P es a la fisiología, que si la capacidad vital forzada lo tienes en un menor de 50%, ya tienes 2 puntos. Y si la difusión de lo que es el monóxido de carbono no lo realizas o tienes menos o igual a 35%, vas a tener un puntaje de 3 o 2 respectivamente. Luego tenemos en la parte superior, tenemos el estadio y el puntaje. Si presentas un puntaje, por ejemplo, de 6 a 8 puntos, este ya se clasifica como un estadio tipo 2, un estadio 2. Y yo pensé que es 3, pero no sé por qué dice 2. Y mencionaba que pues, el porcentaje de la mortalidad va incrementando. Por ejemplo, en el primer año, que es 1, es un año, ¿no? Tienes una mortalidad de 39.2%. A los 3 años vas a tener una mortalidad de 76.8%, ¿no? Entonces es así como se puede hacer, se puede utilizar lo que es la escala de GAP, dependiendo el paciente, ¿no? Preguntando su género, su edad y su fisiología. Y como les había mencionado, que en general este pronóstico puede ser mala y que el paciente pues solo puede vivir, tiene una vida media de 3 a 5 años. Y bueno, creo que es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que les pueda aclarar. Con respecto Ok, no al tienen uso de la pregunta. sí, con el respecto al uso de la espirometría para valorar a estos pacientes, ¿sí se utiliza o se deja solo para diferenciar? ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno, ¿me escuchas? Ajá. Con respecto al uso de la espirometría, quería saber si, es que no sé si no alcanzo a ver o algo en la parte del diagnóstico, si se utiliza o lo reservamos como para hacer diagnóstico de otras enfermedades pulmonares, como de diagnóstico diferencial, pero para fibrosis no hay algo específico en la espirometría. Pues como les había mencionado que en estos casos, cuando el paciente presenta signos y síntomas como es la disnea, lo que es la tos y así, ¿no? En cuanto a sus signos clínicos, podemos sospechar, ¿no? Aunque no es principal. Sin embargo, en el diagnóstico utilizamos la tomografía, los criterios en el paciente, haciendo el examen físico, haciendo la anamnesis, ¿no? Porque como es amplio, no sabemos a qué enfermedad puede ser. Puede ser una enfermedad local o puede ser una enfermedad sistémica. En cuanto a la espirometría, se puede utilizar, ¿no? Para saber si el paciente, por ejemplo, en la espirometría lo usamos en el asma. Y si el paciente presenta, o sea que si usamos la espirometría y el paciente es negativo, pues sabremos que podemos descartar lo que es el asma, encontrar, porque esta enfermedad no realmente causa sí se puede deber a lo que es la disminución de lo que es el aire, ¿no? Pero, el oxígeno, pero no
realmente va a haber una cicatriz o una fibrosis que se va a estar produciendo en lo que es en el pulmón. Entonces, el paciente lo va a presentar tal vez negativo en estos casos, para mí, ¿no? Entonces, hay que descartar lo que es el asma en el paciente. No sé si contesté tu pregunta. Ok, A ver, Andrea, mejor te ayudo. Sí, doctor. Ok, bueno, en lo que respondemos preguntas, puedes ir buscando una imagen de placa radiográfica de fibrosis pulmonar en Google para que la pongas ya que estás compartiendo la pantalla, para que la veamos. Una imagen radiográfica de fibrosis pulmonar. Ok, la espirometría es la que nos va a dar el diagnóstico, puesto que aquí el problema de la fibrosis pulmonar es de tipo restrictiva. Recordemos que el asma y el EPOC son problemas obstructivos. Habíamos dicho que ¿cuál es el principal problema de estas enfermedades? Pues que el aire no sale en forma correcta. Entra, a lo mejor en el asma es la diferencia entre el asma y EPOC es que en el asma le cuesta trabajo entrar y le cuesta trabajo salir. En el EPOC entra perfectamente el aire y le cuesta mucho trabajo salir. En cambio, en la fibrosis pulmonar, su característica es restrictiva. ¿Qué es lo que va a estar afectado? La capacidad vital forzada, lo que es la entrada del aire, no va a ser suficiente, no va a entrar mucho aire. El volumen inspiratorio forzado igual, o sea, por más forzado que esté, entra muy poco aire, el pulmón no se distiende. Aquí el pulmón pierde la distensibilidad o la complianza. Usted lo va a encontrar como compliance en los estudios de fisiología. El pulmón no se distiende al 100%, entonces su capacidad vital forzada y la capacidad residual están disminuidas completamente. Entonces, la BET y la PEF1 van a ser normales porque lo que está entrando está saliendo. El problema es que el volumen que está entrando es muy poco. Entonces, eso es lo que va a ocasionar, en eso va a ser el diagnóstico en espirometría. El paciente que realmente tiene fibrosis pulmonar, Andrea ya puso ahí que su tiempo de vida son 5 años máximo. Les voy a decir que yo he visto pacientes con 15 años de fibrosis pulmonar y no se han muerto. ¿Por qué no mueren? Ustedes ven a un paciente de fibrosis pulmonar, es fácil reconocerlo, porque es un paciente siempre flaco, casi caquético, y siempre va a tener sus dedos en palillo de tambor. Ustedes le ven los dedos, están en palillo de tambor, son bolitas sus dedos. Entonces, en ese momento dices tú, este paciente de fibrosis pulmonar crónica. Entonces, este paciente va a estar llegando a urgencias de forma continua porque va a estar con exacerbaciones. ¿Qué le ofrecemos en urgencias? Desgraciadamente no tenemos los medicamentos inhibidores de fibroblastos, son muy caros y luego el paciente no tiene dinero para comprarlos. Y desgraciadamente el sector salud tampoco se los brinda. Entonces, si fuera un paciente que tuviera dinero, con eso se puede mantener mucho tiempo sin mayor problema. Medicamentos, este tipo de medicamentos no va a mejorar al paciente, no lo va a curar, pero al menos va a evitar que siga avanzando el problema. Va a evitar que este paciente vaya quedando más mal todavía. A lo mejor no lo va a curar, pero evita complicaciones. El paciente que no está tomando el medicamento, lo único que tenemos a la mano son los esteroides. Entonces, aquí este tema yo lo involucro, ¿por qué? Porque es difícil que el médico haga el diagnóstico de fibrosis pulmonar. En primera, no lo sospecha. En segunda, piensa que todos los pacientes que llegan con tos y dificultad respiratoria son epocosos. Y todo el mundo lo manejan con nebulizaciones de salbutamol, bromuro y platropio. El paciente no responde y sigue con respiratoria, sigue con tos. Entonces, de repente dicen, pues como hace poco voy a utilizar esteroides y de repente mejora con los esteroides. Entonces, este paciente con fibrosis pulmonar va a mejorar solamente con esteroides. Esteroides en la vena, metilprednisolona a 1 miligramo kilo de peso, se les pone cada 8 horas. Y se le puede manejar nebulizaciones de esteroides, esa Pulmicor, perdón, se fue el nombre. ¿Cómo, doctor? Ay, se me fue. ¿Cómo se llama el? A ver si alguien me recuerda. Para nebulizar. Es el Pulmicor el nombre comercial, pero
El medicamento activo. Bueno, ahorita recuerdo, se los digo. Ok, es la única forma que mejora el paciente es nebulizaciones con esteroides. En este caso, la el paciente que llega con fibrosis pulmonar es un paciente muy difícil de tratar porque está muriéndose, desaturando completamente, toman la gasometría y ahí se observa una franca hipoxemia. La PO2 está demasiado baja, la presión de oxígeno está muy baja con este paciente y la característica es que no hacen acidosis respiratoria. ¿Por qué creen que no hacen acidosis respiratoria? Vamos a preguntarle a... A ver, Brenda, ¿estás en clase? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ¿por qué no hacen acidosis respiratoria, Brenda? Sería porque no hay tanta retención de CO2. La reducción de CO2, ¿por qué motivo? ¿Puedo contestar, doctor? Claro, es Es abierto. porque el Bien. problema no es obstructivo, entonces no hay tanta dificultad con la Así cantidad que es. se va a exhalar, sino con la inhalación del oxígeno. O bueno, la Ajá. recepción. El problema es el transporte. El problema del transporte de una pared a otra. Entonces, lo que está entrando está saliendo. Aquí el problema está restringido, es como si fuera una persona nada más, los demás se quedan afuera. Es lo mismo, el que entra sale. Entonces, no entra uno y salen dos. El problema del EPOC es que entran muchos y solamente salen dos. Entonces, ahí en el EPOC está reteniendo el oxígeno ahí y está generando que la salida del CO2 se vaya obstruyendo y no vaya saliendo de forma adecuada. En cambio, en la fibrosis pulmonar, el que entra sale, entonces por eso no hay acidosis respiratoria. El Doctor, paciente no hace cirugía. eso es en la ventilación, pero en la difusión de gases no hay problema por el engrosamiento de la pared intersticial. Claro, ajá, la difusión de gases está muy alterada porque no está entrando en forma adecuada el oxígeno. Por eso el paciente está con dificultad respiratoria. El oxígeno no es suficiente para él. Okay. Entonces, aquí es, si el paciente vive en la Ciudad de México y viene a vivir a este nivel en que estamos nosotros, ¿va a mejorar o va a empeorar? Va a mejorar. A mejorar. ¿Va a estar igual? ¿Ok? ¿Por qué va a mejorar? Igual, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué va a mejorar? Yo, doctor. A ver, Naikari, ya que tienes abierto tu micrófono. A ver. Yo Adelante. pienso que va a quedar igual. No le va a ayudar. Se supone que los pacientes mejoran ¿Va a quedar aquí igual? en estas zonas por el nivel del mar que presenta la oxigenación. Ajá. Sí, doctor, Ok, ¿puedo contestar? muy bien, Estrella. Dime, ¿por qué mejoran a nivel del mar? Sí, sí, claro. Sí, es que mejoran porque hay una A ver, Rubén. mayor saturación de... No, perdón. Hay una mayor cantidad de oxígeno a menor altura y a mayor altura disminuye la cantidad de oxígeno. Por eso se puede decir que hay un menor hematocrito en las personas a nivel del mar a las que se encuentran a mayores alturas. Porque a mayores alturas, menos oxígeno, mayor Ujú. producción de glóbulos rojos. Prácticamente por eso. Ok. Dijiste una verdad muy grande. A menor altura a nivel del mar, menor hematocrito. A mayor altura, mayor hematocrito. Ya habíamos visto por qué en el EPOC, porque hacen poliglobulia, ¿no? Porque no tienen oxígeno, entonces generan mayor eritrocitos para compensar esa falta de oxígeno que tienen. Ahora, yo te haría, Rubén, algo que dijiste erróneo. Hay más oxígeno aquí que en las montañas. Oh, no. Solo sería la calidad del oxígeno, ¿no? O sea, la contaminación, no hay tanto smog y así.
No. Sí tiene que ver la altura, pero no recuerdo por qué, pero sí, la altura, Tiene que ver la presión. exacto. Decir, mm, ¿La presión de- atmosférica? A nivel de mar es menor la presión, ¿no? sí, igual a lo de Doctor, lo Se escucho escucha muy cortado. cortado. No entiendo. Hay menos contaminación. ¿No? Sí, tiene que ver eso, pero en parte hay otro factor. Recuerdo que es lo primero que te dice el libro de fisiología. Es lo primero que te dice, que se supone que a mayor altura, pues, sí aumenta el hematocrito, pero no recuerdo Y tanto luego por te qué. mete la ley de Boyle. También, pero La hay verdad, algo, sí, hay algo respecto al oxígeno, pero no creo que sea, no recuerdo si es a mayor altura hay menor porcentaje de oxígeno, pero no, el doctor ya dijo que no, no es eso. Entonces, yo 21%. No, es la pensé que presión que quedaría igual. Bueno, ya regresé. Sí, tienes mucha razón. Estás en un error. Sí, sí, Ah, ok. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el medio ambiente? 21%. Ok, perfecto. Aquí en el Himalaya y en todos lados del mundo Sí. tenemos 21%. No por estar en el cerro más alto o estar a nivel del mar voy a tener mayor porcentaje. Va a seguir el 21%. Aquí lo que tiene que ver es la presión con la que está entrando el oxígeno. La presión atmosférica que va a estar dado en TOR. Entonces, presión barométrica. ¿A cuánto equivale una atmósfera? ¿Alguien lo sabe? No, doctor, no. Solo sé que lo normal es Era una atmósfera. era como Ajá. 720 milímetros de mercurio más o menos. 763. Ok, entonces estamos a una atmósfera. Si nosotros a nivel del mar descendemos 7 metros, tenemos 2 atmósferas. Y de ahí viene el término oxígeno hiperbárico. Hiperbárico, ¿qué significa? Que tiene 2 atmósferas, que tiene 2 a 3 atmósferas. Entonces, el oxígeno hiperbárico es aquel oxígeno que no es porque tenga mayor cantidad de oxígeno, sino que tiene mayor presión de entrada a nivel de la que es la difusión alveolar. Entonces, los pacientes con fiebre pulmonar, el problema es que tienen una pared gruesa que el oxígeno no está entrando en forma adecuada porque están en una presión atmosférica en el cual a mayor altura, menor presión. O sea, hace que recuerden que el oxígeno se condensa. Si ustedes se suben a una montaña, la presión del oxígeno va a entrar con menor presión. Ahí tenemos que ver la presión barométrica del oxígeno de cuánto es. Por eso es que los pacientes o a la gente que va a los cerros le dan el mal de las alturas, porque el oxígeno está entrando muy poco a nivel alveolar. Imaginan a este paciente que tiene el problema intersticial con un grosor muy, muy afectado, en el cual le cuesta mucho trabajo entrar al oxígeno porque la presión está disminuida. Entonces viene a la ciudad de Chetumal o aquí a nivel del mar y anda como pez en el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión mejora. Aquí tenemos mayor presión de oxígeno, presión barométrica de oxígeno. Que entonces esto va a hacer que el paciente mejore a menor nivel del mar, mayor presión de oxígeno. Entonces va a entrar con mayor fuerza y esto va a hacer que mejore en forma adecuada. Por eso los pacientes que tienen EPOC
o tienen fibrosis pulmonar, vienen aquí a nivel del mar y no usan oxígeno. No usan el oxígeno que usaban en Ciudad de México, en la Ciudad de Perú, en Quito, Perú, que están muy altas esas ciudades y necesitan mucho oxígeno. Y por eso ellos hacen todas las enfermedades del dedo, hacen problemas pulmonares difusos, hacen incluso son pacientes que van a cursar con deterioro neurológico. Entonces el paciente realmente empieza a decir incoherencias, a no conocer a la familia, que es por lo mismo. Ok, esta es una placa radiográfica. Si ustedes se dan cuenta, en las partes basales se pierden los ángulos costodiafragmáticos y costofrénicos. Vean ustedes cómo se pierde. Esa imagen, si ustedes tuvieran la placa o la agrandan, no sé si puedes darle zoom. Ándale, vean ustedes en la parte inferior. Vean esas entraditas como si fuera un panal de abeja. ¿Sí ven ustedes eso? Aquí hay unas entraditas. Puedes señalar en la parte inferior derecha. Más arriba, más arriba, más arriba. Ándale ahí. Vean ustedes esto, que si fuera una zona de condensación, hablaríamos que hay broncograma. Pero aquí hablamos de lo que es una zona en panal de abeja. Es como si ustedes agarran un panal y ven cómo está segmentado, todas las paredes están trabeculadas. Eso es la neumopatía intersticial. A esto lo denominamos nosotros como un patrón intersticial difuso o reticular. Entonces, cuando describes la placa radiográfica tiene imágenes de infiltrado intersticial difuso reticular. ¿Por qué? Porque es reticular, es forma de retículos. Entonces, o lo pueden decir, tiene imágenes fibróticas en panal de abeja. Así se puede describir esta placa. Y se dan cuenta ustedes, en la base es donde más se encuentra afectado. Vamos a la parte superficial superior. Baja tantito la placa. Y vean ustedes cómo se conserva todavía en la parte superior. En la parte superior, este paciente, además de que esta placa radiográfica está muy buena para el estrés pulmonar, en la parte vemos cómo tiene las líneas B de Kerley. Líneas B de Kerley que están generando en las, si señalas del lado izquierdo a nivel apical, ahí, esas líneas B de Kerley, vean cómo está de abajo hacia arriba, se van esas líneas. No, esa no. Esa es de abajo de la clavícula. Esa línea de ramificaciones que parecen cuernos de alce. Muy bien, esa es más abajo, un poquito más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Esas tres ramificaciones que hay son las líneas B de Kerley. Entonces, este paciente nos habla de que ya tiene una hipertensión pulmonar crónica. Son pacientes que van a estar con hipertensión pulmonar más trazos fibróticos. Entonces, este paciente está muy mal. Realmente es un paciente que está tomando sildenafil de forma crónica, Disculpe, continua. ¿Sí? Queda menos un minuto para que no Ok, se vaya. bueno, ya vamos a acabar. Esa es la placa radiográfica. Realmente ustedes la ven y van a decir, no, pues ahí está, el diagnóstico ahí está hecho. Y el tratamiento, budesonide, es budesonide, me acordé. Entonces, la nebulización es con budesonide, es lo que va a mejorar al paciente. Ok, bueno, entonces aquí cortamos. Los que vayan a hacer el examen se conectan a Teams de una vez. Ahorita voy a abrirlo y ahorita voy a programar el examen para que empiece. Ahorita cuando estemos todos ya lo programo. Gracias, Ok. doctor. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta luego. Gracias, Doc.